En una ciudad sumida en la corrupción y la maldad, una mirada es capaz de desafiar las leyes de la razón cambiando el devenir de la historia. Hola, y gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal Biblia en Acción. Hoy nos sumergiremos en un relato bíblico lleno de giros y lecciones poderosas. Esta es la increíble historia de la esposa de Lot. Adentrémonos en un mundo envuelto en el misterio, donde las sombras de la corrupción y la maldad se ciernen sobre una ciudad olvidada en el tiempo. Hace miles de años, en un rincón del pasado, la historia de Lot y su familia cobró vida. Este lugar era Sodoma, conocido en los anales de la historia como un lugar en el que el pecado y la inmoralidad eran moneda corriente. Lot, quien era pariente de Abraham, decidió establecerse en esta ciudad, sin imaginar que esta elección desencadenaría una serie de eventos que hasta hoy resultan inexplicables. La advertencia divina. En medio del manto oscuro que envolvía a Sodoma, una trascendente voz rompió el silencio. No era un eco cualquiera, sino la voz divina misma, resonando en los oídos de Lot. La omnipotencia de Dios se manifestaba en un momento crucial, en medio de la decadencia y la iniquidad de aquella ciudad condenada. Con su infinita sabiduría, Dios decidió intervenir en la trama de la vida de Lot y su familia. Las sombras de la perdición se desvanecieron por un instante, y en ese respiro divino, el destino de Sodoma se volvió claro como el cristal. Pero, en su misericordia, Dios ofreció una salida para aquellos que aún merecían su favor, una oportunidad de escapar del abismo que se avecinaba. Fue así como en su providencia, el Señor le ordenó a Lot y su familia que abandonaran la ciudad antes de que su destrucción se consumara. La advertencia de Dios no era un susurro, sino un mandato claro y tajante que resonaba en los corazones de todos los involucrados. Huid y no os volváis atrás. Las palabras divinas resonaban con fuerza en los oídos de Lot y el eco de esa orden repercutió en su alma. Era un desafío divino, una prueba no solo de obediencia, sino de confianza plena en el plan de Dios. Una fe que debería resistir incluso en el momento de mayor incertidumbre. La clave para asegurar la salvación estaba en ese "no os volváis atrás". Era una directriz que trascendía lo físico y adentraba en lo espiritual. Un simbolismo profundo que expresaba la importancia de no aferrarse al pasado, incluso cuando todo lo conocido se desmoronaba. Era un acto de soltar, de confiar en lo que yace delante es más valioso de lo que queda atrás. Era un desafío que pondría a prueba la firmeza de la fe de Lot y su familia, forjando un legado de lecciones atemporales en el proceso. En el horizonte del inminente cataclismo, Lot y su familia se encontraron en una encrucijada entre el deber y el miedo, entre la obediencia y la tentación de mirar atrás. Era una elección que requería el valor de enfrentar lo desconocido, de abrazar el futuro sin titubear. En aquel momento crucial, el desafío era más que simplemente escapar. Era un desafío a sus almas, a su confianza en lo divino y a su fe en el poder de Dios para guiarlos hacia una nueva etapa en sus vidas. La tentación y la transformación. La urgencia de escapar, el pánico latente y la promesa de un futuro incierto se entrelazaban en un torbellino de emociones en el corazón de aquel grupo que huía de la destrucción inminente. En ese contexto de tensión y caos, emergía una figura particular que agregaría un matiz dramático y desafiante a la historia: la esposa de Lot, cuyo nombre no se menciona en el relato bíblico. En algunas tradiciones judías se le llama Ado o Edith. Ella era una mujer envuelta en el misticismo, la compañera de Lot,
cuyo carácter y pensamientos se han convertido en un enigma a lo largo de los siglos. En medio de las rápidas pisadas y la angustia palpable, la esposa de Lot se encontró ante una encrucijada. Era un dilema moral que la llevó a una lucha interna entre la obediencia divina y una tentación que parecía irresistible. En el desconcierto de la huida, mientras Lot y su familia se aferraban al manto divino de no mirar atrás, la esposa de Lot sintió el debate en su interior. Pero, ¿qué la impulsó a cuestionar una orden tan clara? ¿Qué fluyó en su mente mientras avanzaba a pasos apresurados? Las Escrituras, en Génesis 19:17, relatan que los ángeles apuraron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas para apresurarlos fuera de la ciudad condenada. Y los ángeles le instruyeron diciendo: «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». No mires atrás, fue el claro mandato de los ángeles. Lamentablemente, una fuerza incontrolable parecía tomar el control de la esposa de Lot. Sus pensamientos y una voz que susurraba la tentación de echar un último vistazo a lo que quedaba atrás. La esposa de Lot no era solo un personaje secundario en esta historia. Ella personificaba la lucha entre lo desconocido y lo familiar, entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre del futuro. Su elección, su decisión de enfrentar la tentación o mantener la obediencia, añadía una dimensión humana y universal a la narrativa. Sus pensamientos, sus dudas, sus deseos resonaban en el corazón de cada persona que ha enfrentado decisiones cruciales. Y así, en medio de esta tormenta interna, la esposa de Lot se enfrentó a la decisión final. En ese momento crítico, con el destino colgando en la balanza, ella cedió ante la tentación. Giró la cabeza y su mirada se encontró con el pasado que se desvanecía rápidamente. En ese instante, desafió la orden divina y en ese mismo instante, su destino cambió de manera trágica e irreversible. La estatua de sal y las lecciones eternas. Y sí, bastó un segundo para que el curso de la historia se alterara irrevocablemente. La elección desesperada de la esposa de Lot en desafiar la orden divina desencadenó una metamorfosis inverosímil. En un giro asombroso que desafía la lógica, ella se convirtió en una estatua de sal. Sí, así como lo escuchas, de sal, tal y como la conocemos hoy en día. Y es esta transformación inesperada la que se erige como un monumento a la tentación y a las consecuencias de ignorar la voluntad de Dios. Imagina el escenario: el caos de la huida, la familia de Lot avanzando en una carrera contra el tiempo, mientras la esposa de Lot, en su debilidad momentánea, volvía la mirada hacia el lugar que una vez fue su hogar. En ese parpadeo de tiempo, las fuerzas sobrenaturales que gobiernan el universo intervinieron. Como si las leyes naturales mismas se plegaran ante el mandato divino, su cuerpo se transformó en una estatua de sal, suspendida en el tiempo y el espacio. La esposa de Lot, antes una mujer de carne y hueso, se convirtió en un símbolo, en un recordatorio eterno de las consecuencias de nuestras elecciones. Su figura petrificada se alzaba como un monumento que desafiaba a las generaciones venideras a considerar los frutos de la tentación y la desobediencia. Una lección silenciosa, tallada en sal, que se mantiene como un faro en la historia, iluminando el camino de quienes buscan comprender las implicaciones de sus acciones. En este extraordinario giro de los acontecimientos se esconde una verdad universal que resuena a lo largo del tiempo. Nos recuerda que nuestras decisiones, incluso las aparentemente insignificantes, pueden desencadenar un efecto dominó que trasciende nuestras propias vidas. La estatua de sal de la esposa de Lot se erige como un testimonio de la realidad de nuestras elecciones y sus consecuencias.
invitándonos a reflexionar sobre el poder de nuestras acciones y la importancia de seguir los mandatos divinos. En última instancia, la historia de la esposa de Lot nos motiva a considerar cada elección con cuidado y a comprender que nuestras acciones tienen un impacto más allá de lo que podemos anticipar. Su transformación en sal, un símbolo insólito y poderoso, nos desafía a no tomar a la ligera las decisiones que enfrentamos en nuestras vidas. Nos insta a recordar que incluso en los momentos de mayor tentación, la obediencia a la voluntad divina puede evitar desenlaces inimaginables. Así, desde la inmortalidad de una estatua de sal, la esposa de Lot sigue siendo una testigo silenciosa de la interacción entre la voluntad humana y el plan divino. Así concluye esta historia antigua, una narración que trasciende el tiempo y llega a nosotros cargada de simbolismo y enseñanzas. La historia de la esposa de Lot no es solo un relato bíblico, sino un espejo que refleja las decisiones que enfrentamos en nuestras vidas. Nos recuerda que, en medio de las tentaciones y las pruebas, la obediencia y la confianza en Dios son cruciales. La historia de la esposa de Lot resuena en nuestra era moderna. Nos insta a considerar nuestras elecciones con cautela y a recordar que, a pesar de los desafíos y las adversidades, siempre hay una opción para seguir adelante y confiar en el plan divino. Así, desde lo profundo de la historia, emerge una lección atemporal que nos guía en nuestro viaje hacia la búsqueda de propósito y la transformación personal. La figura de la esposa de Lot se convierte en un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Sus luchas internas, su momento de debilidad y su decisión de mirar atrás nos recuerdan que enfrentamos dilemas morales a diario, que nuestras decisiones son influenciadas por un cúmulo de emociones y deseos. En el contexto de una narrativa bíblica, la esposa de Lot se erige como un recordatorio de la fragilidad humana y la importancia de mantenerse fieles a los mandatos divinos, incluso en los momentos de mayor desafío. Si este relato ha despertado tu curiosidad y ha resonado contigo, te animamos a unirte a nosotros en nuestro canal Biblia en Acción. Aquí exploramos historias fascinantes, lecciones atemporales y revelaciones que desafiarán tu perspectiva y enriquecerán tu camino. Recuerda, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de cada nueva entrega, para descubrir más sobre las historias bíblicas que han moldeado la historia de la humanidad y para explorar cómo estas lecciones pueden influir en tu propia vida. Hasta la próxima.